The big game is fast approaching, but wait, you still haven't got your tickets. You've spent hours searching, but you're still confused about ticket prices. Time to stop searching. Visit ticketcompare.com. We compare ticket prices for all the popular leagues and tournaments for you. We work only with the most trustworthy sites, so you can have peace of mind when buying your tickets. Compare prices, buy tickets, get to the game. Ticketcompare.com. Buying tickets made simple. Bryan? Yes. Hey, do you mind if I ask you in English? Is that okay? Okay, no problem. How, after such a difficult season, club-wise, how is it nice to be focusing on international football away from club matters? ¿Quieres que traduzca? Sí, para los españoles. Bueno, la pregunta era de que después de una temporada tan difícil en el nivel del club, ¿está bueno para ti poder concentrarte en el nivel nacional en la selección costarricense? Well, first, good afternoon. Yeah, for me it's very important to go to the national team, and so happy and so exciting to have this opportunity to play the World Cup. So I know it was difficult season with Sunderland, but at the moment I forgot everything about the club, and I am 100% concentrated in the national team, and I hope so everything going well with Costa Rica, because many people believe in us, and we want to do everything for do it similar or best from Brazil 2014. Buenas tardes. Bueno, sé que es muy importante estar con la selección nacional y tengo mucha emoción estar aquí. Sé que he tenido una temporada bastante difícil con Sunderland, pero he olvidado todo eso y estoy concentrado 100% en la selección nacional. Y bueno, esperamos lograr todo y seguir el éxito que hemos tenido en Brasil en 2014. Gustavo López, Teletica Radio, estamos en vivo, Oscar y Bryan. Puedo preguntarle a los dos algo cortito. Bryan, primero me imagino que ya vieron el partido último de Serbia, conociendo a Oscar y a Keylor, que ya algo vieron. Me gustaría tu concepto de ese partido de Serbia. Y de Oscar, me gustaría que me dijera cómo está dividiendo el tiempo, porque el otro día yo me pongo a ver el calendario y en realidad ya no queda como que espacios muy grandes, porque hay viajes, porque hay traslados y no hay tanto chance, ¿verdad? No sé si ya lo táctico lo cerró y ya nada más está en repaso, digamos, o cómo está dividiendo el tiempo. First question was for Bryan. Regarding the Serbia match, how are you feeling ahead of the fixture against Serbia? And the second question was for Oscar. How are you planning on managing your time in Russia? I've noticed that there are big spaces in the schedule for the team. There are particularly long spaces of travel time and stayovers. So how are you planning to deal with that? Bueno, buenas tardes, buenos días en Costa Rica. En lo personal, creo que contra Serbia tiene que ser un partido muy importante, o el más importante para nosotros, ya que como el profe siempre ha dicho, ganar el primer partido es sumamente importante para tener un poco más de confianza y a la vez poder estar un poco más tranquilos en ese aspecto. Creo que el primer partido en toda competición tan corta es fundamental, y Serbia es un gran equipo. Creo que ellos lo han demostrado, han clasificado al Mundial y se merecen todo nuestro respeto, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y creo que para mí y para todo el grupo es muy importante ganar este primer partido. Good evening here in the UK and a good day over in Costa Rica. Obviously the fixture against Serbia is a very important one. It would be fantastic to get off to a win in the first fixture. That's very important for us. It would give us a lot of confidence and peace of mind going into the next games. And also, so we think this is fundamental to get off to a good start in the tournament. We know that Serbia are a great side. They've done very well to qualify for the tournament. But while they're deserving of respect, we also have a job to do, and we hope to have success. Thank you. Sí, Gustavo, creo que es muy buena pregunta, en el sentido de tal vez de que ustedes se metan un poco en esto de la planificación. Acordémonos que el campamento estaba diseñado
poder abarcar ojalá 15 jugadores en los primeros 15 días, que sería la gente de Europa con la gente nacionales. Lastimosamente pues se da lo que se da y me queda fraccionado un poco el campamento. Trabajé más con unos muchachos, con otros se fueron incorporando poco a poco. Luego podemos hablar de 3 grupos, se unen el 1 y el 2, y de último momento me llega la gente de la MLS. En este momento pues la decisión de lo de mañana se van a dar cuenta de por qué, de ver otros muchachos estos que se incorporan del MLS para tomar ya una decisión yo más clara de lo que va a ser el arranque, mirando a todos los muchachos. Entonces hay puestos que yo más o menos ya tengo más establecidos, pero hay unos donde de acuerdo a la característica de lo que nos vamos a enfrentar, quiero mirar a los muchachos a este alto nivel para tomar ya una decisión final y poder pensar en ese arranque contra Serbia. Yes, I recognise that so planning for the days ahead is going to be quite difficult. Over the first 15 days of the tournament in particular, we have something of a fractured camp at the moment. There are two clear groups, but a decision still needs to be made regarding the ranking and the positions that will be allocated. There are some players who already have an established position within the team, but there are also other boys who I need to see playing at such a high level and make a decision about that later on, particularly after the Serbia game. Thank you. Para Juan Eduardo Solano de Colombia, dos, una así que anecdótica para Bryan Oviedo y otra para Oscar. Bryan, creo que en abril jugaron aquí con el Sunderland. No estuviste en ese partido, ¿alguna razón en especial? Por la cancha, porque no sé qué le has contado también a los muchachos de lo que sería jugar aquí. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, bueno, el partido contra Leeds no estuve acá. Creo que fue un partido que tuve descanso, me parece. Fue varias semanas que vinimos jugando mucho, así que el entrenador habló conmigo en ese momento y me dijo que podía descansar ese partido. Pero normalmente acá en Inglaterra todas las canchas son muy buenas. El estadio de Leeds es un estadio muy bonito, donde hay muchísimos recuerdos de fútbol inglés, así que para nosotros va a ser un gran partido jugar en este estadio tan bonito. The question for Mr. Bryan Oviedo was relating to his season at Sunderland, the fixture against Leeds. The question was why didn't he feature in that match? And Bryan said that he feels that he should have featured. I don't know why I was there, I should have been. Normally, there was also a question relating to the pitch, the quality of the pitch. Normally all the pitches are good in England. There are some great, beautiful memories of British football, and we're very much looking forward to playing here again. Y la de Oscar era algo parecido a Tavo en el sentido de que uno piensa que para el Mundial los jugadores van a llegar para dar todo lo físico, lo mental y lo deportivo a tono. ¿Será así? ¿Encontraremos a esos 23 en ese rango mental, físico y futbolístico? Bueno, creo que eso va en la parte... perdón. The question for Oscar was regarding the squad. One would like to think that to play in the World Cup, they have to have a very high level of physical, mental and sporting ability. And so regarding the 23 players in the squad, is that going to be an issue? Te decía Eduardo que esa es la parte que me corresponde a mí. Hay casos míos de la parte táctica, del conocimiento, de verlo, de la toma de decisiones de los muchachos. Por eso en algún momento estos son como muchachos que uno ya con todo este lo que ha sido el proceso, tiene una idea más clara en dónde son fuertes, contra qué situaciones puede uno buscar esa parte. El estado físico pues lo determina mucho el tema de cierre de campeonato, esa gente del MLS que está a otro nivel, los que vienen saliendo de las situaciones de lesiones, y hacerlo llegar a lo más alto en esa parte. Entonces, si vos ves, son diferentes cualidades que en algún momento pues es tratar de llegar lo más potenciado de lo que corresponde.
Entonces, básicamente por ahí, por ejemplo, el resto de Bryan, yo conociéndolo, él, la parte física, le gusta sentirse bien. Entonces, ok. Tema por ejemplo, si hablamos de Bolaños, yo sé que juego ya, que él ya mañana puede tener su espacio, igual Marco. En lo táctico, viendo las características de Inglaterra, cómo puedo reforzar algunas áreas que son las que... Entonces, toda esa parte del ajedrez, por decirlo de alguna manera, de buscar las mejores opciones de acuerdo a la gente que tenemos, para poder en este caso enfrentar el juego de mañana, que es de muy alto nivel. Me gusta la propuesta combinativa, en este caso de Inglaterra, que no hemos hablado de ellos. Su velocidad, su dinámica, y es parte de lo mismo, ¿verdad? Esa dinámica que necesitamos de los muchachos, por allá somos muy dados en algún momento como que no es continuo, sino el hecho acá es no para, y esa parte me interesa mucho verla. Toma decisiones, igual la manera de manejarnos con ellos ante ciertas características que tienen, la parte presionante, cómo vamos a salir de eso, el manejo, si ya logramos que ellos tengan que formar su bloque, cómo combinativamente podemos molestar, sus transiciones también, cómo las podemos manejar. El partido en algún momento tiene ciertas similitudes, por ejemplo Brasil, que tiene una transición en el momento de defenderse hacia adelante, se asemeja un poco a lo que podemos encontrar. En el manejo de la salida, por ahí se ve arriesgada, no sé si ya a nivel de mundial en su momento la intentan. Creo que el técnico ha sido inteligente en buscar ciertas características de los muchachos y buscar los tres de atrás te manejan muy bien. El tema de la rotación que intentan ellos, muy parecido a lo de Suiza. Entonces todas esas partes de manejo a mí me corresponde, por eso son partidos de fogueo para mirar, ver las mejores decisiones de los muchachos y entonces buscar lo más potenciado que sea la selección. As far as I'm concerned, the team have a very good level of knowledge and tactics. There are some boys who are stronger and some boys who aren't quite as strong when it comes to the mental aspects. As far as the physical side and injuries, we're obviously playing at the highest level. Each player has different qualities, so we need to look at the individual skills and try to foster those as much as possible. I know, for instance, that Bryan, knowing him well, he likes to feel very well physically. He likes to be okay before a match. Whereas players like Bolaños will say, if you need me to play tomorrow, then I'm always available. And as well, we know that Marcos, he has some areas that he has to work on, but he's generally physically fit. So we need to look at the best sides of our team and work with what we have. We're obviously dealing with a very high level, but I do like the potential that our side have shown. For instance, comparing them with England are a side who show a great deal of speed and dynamism, and I think we've talked about that, something that we could work into our team as well. It seems like when England are playing, the pressure is constantly up, they don't stop, they're constantly pressing the opposition, and so we have to think about how we're going to get out of the situations that can create. We know that we can give them problems. Often it's a team that have shown similarities to Brazil, particularly when it comes to defending and then coming back on the counter-attack. And so we'll have to see the characteristics of all the boys in the squad, and particularly when it comes to rotation as well, that's another side that's quite similar to Switzerland that we've seen. And so these are all things to look at and all things to consider going forward. You've been in England a long time. What do you think of the 2018 England side and how they've developed? And also you played against Panama a lot over the years. What kind of tests are England going to face against them at the World Cup? La pregunta era para Bryan, como has estado en Inglaterra bastante tiempo, ¿qué piensas de la selección inglesa de 2018? ¿Cómo está desarrollando? ¿Y qué crees de la selección de Panamá también, cómo van a tener su primer partido en Rusia? Yes, I think England is a very strong squad right now. It's the
the most stronger I ever seen the last maybe 8 years or 7 years. So I remember when we play against England 4 years ago, but right now they are a different team. They are more experienced. They are a very good players. So I think they are very good at the moment. One of the top countries in the world. So for us tomorrow is a very good test, and I hope so everything do it well. And well, Panama is a strong team, strong physically team. So I think England is more working for more long time. So they are, I think, a little better team. But this is the World Cup, you know. Every game is like a final. You need to be strong mentally, because if you have maybe one bad game, maybe you can be out. So I think Panama is a good team, and England can have a great game against them. I think that England have an extremely strong squad at the moment. Bueno, pienso que la selección inglesa es una plantilla muy fuerte al momento, sobre todo comparado con hace unos años. Parece ser la plantilla más fuerte que han presentado. Bueno, nosotros jugamos contra ellos hace cuatro años y parece que ahora han cambiado bastante, tienen más experiencia y ahora tienen una selección muy fuerte. Bueno, son uno de los países mejores del mundo en lo que respecta al fútbol, y ciertamente va a ser una prueba para nosotros jugar contra Inglaterra. Respecto a Panamá, son un equipo muy fuerte físicamente. Sabemos que bueno, Inglaterra han trabajado bastante recientemente, pero Panamá es un equipo muy fuerte también. Bueno, sabemos cuando se trata de la Copa Mundial, todos estos juegos son como un final. Si tienes un partido mal, puedes salir del torneo. Entonces creo que Panamá e Inglaterra van a tener un encuentro muy bueno. Good evening, guys. Can I ask you, after your fantastic World Cup performance in the last tournament, can Costa Rica match that this time? And also for Oscar. For Oscar? Yeah. How do you rate England's chances in this World Cup? Buenas tardes. Después de una presentación fantástica en 2014, ¿creéis que Costa Rica puede hacer lo mismo esta vez? Y también para Oscar, ¿qué crees de las oportunidades de Inglaterra en esta Copa? Las dos son para mí. Sí. Ok, no, creo que de lo de Brasil, todos son competencias diferentes. Creo que en ese momento, ante la rifa de lo que fue el grupo, o el tocar nuestros campeones mundiales, pues llenó mucho la parte de asombro, por decirlo de alguna manera, de que nos íbamos a enfrentar a ellos. Creo que fue un reto muy bonito y que se supo resolver de muy buena forma, poder avanzar en el grupo, ganarlo. Creo que eso nos refleja un poco de lo que ha venido haciendo Costa Rica ya en su cuarto mundial en ese momento, y de la parte que somos capaces, y ha sido muy bueno porque nos ha dado una referencia más clara en el mundo del fútbol de lo que somos capaces. Ahora en el 2018 pues hay una base importante, podemos hablar de un 50% que podemos mantener, y viene otro grupo de muchachos que también tiene ilusión de poder repetir la historia de Brasil. Lo que sí es que cambian los rivales. Siento yo que tenemos un candidato al título como eterno, que es Brasil. Tenemos una posible sorpresa también en el caso de Suiza, de que está ahí entre los mejores 10. Y tenemos el caso de Serbia, que ha sido una selección pues, que se ha mantenido a un nivel importante.
y diferentes momentos. Aquí nosotros, nuestra consigna es ir paso a paso, y ese paso a paso significa a partir del primer partido poder buscar pasar este grupo, que es complejo también, igual que el de Brasil, y luego pues tratar de seguir con las diferentes fases y poder. La ilusión está, hay un grupo que me da la experiencia, que fue lo que pasó el 2014, y hay otro con esa energía y esas ganas de potenciarlo. Entonces esperemos que se puedan juntar muchas variables que se necesitan para hacer muy buena presentación y que se dé para la alegría del pueblo de Costa Rica, que busca las mismas alegrías que pasó hace 4 años. En cuanto ¿A Inglaterra? Sí. De Inglaterra, pues creo que una selección, viendo yo fui allá a Brasil, miré a Inglaterra, me parece que era un poco más una selección en un momento más física, sus características de fútbol, o a esta por lo menos la veo diferente, la veo una selección combinativa. No sé si ya la influencia de lo que ha tenido en los últimos años de la competencia de acá, ¿cómo se llama? La Premier. Veo, pues, me encanta ver a los defensas centrales proponiendo desde atrás, tratando de engañar a los delanteros. Me gusta la velocidad que tienen, que imprimen, la manera de llegar, sus situaciones individuales por los costados, y la hace ser una selección muy moderna y con aspiraciones. Yo, viendo el análisis que hice, digo, caramba, es una selección que si se juntan muchas cosas puede ser que candidata también entre las que están ahí detrás de lo que es Alemania, Brasil y España, que en este momento pues encabezan eso. Me parece que lo puedo ubicar un poco con el tema de Francia, con esa aspiración de poder llegar a pensar en un campeonato mundial. I know that Brazil is a side that has since Brazil, we're a different side now. We've got different strengths. But I know that we have a squad who are very excited to be able to carry on, hopefully, the achievements that we had in 2014. Obviously, that year we didn't just get out of the group stages. We actually won the group, and so we really started to see what we were capable of. So it's given us a very good reference point in terms of where we are in world football and what we can achieve. And we know that we're concentrated 100% on the tournament ahead. This is a group of boys who all want to carry on the success from 2014. We know that Brazil, Switzerland and Serbia all present their challenges, but we have to take things step by step. We know that it's going to be a very difficult group, possibly even more difficult than the one we faced in Brazil. But the dream is still there. The dream is still one to chase. So we hope to go forward, give a good account of ourselves, and hopefully have the same happiness that we did in 2014. As far as England are concerned, there's a very good squad at the moment. It's a very physical squad. They have a lot of great characteristics, the combination play. They often the defence are very good. They often like to trick the attackers. And they're a very modern squad and one that has a lot of hope. And so we know that England are among many sides, Germany, Brazil, Spain, even France, who are all have a lot of potential at this tournament. But we all are hoping to look forward to the title. Thank you. Muchas gracias, señores. Nos vemos mañana. Hey, thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you. Esa última de la trabajo más o menos. No, pero sí, más o menos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, me el favor de